Bienvenidos a los podcasts de NISA. Entrevistamos a la Fundación Zuloaga, una entidad que además de investigar y divulgar la vida y obra de los Zuloaga, muy productiva por cierto, quiere seguir promoviendo e impulsando los valores familiares de esta saga basados en la puesta en valor del mundo rural, la solidaridad con los marginados, en especial con los gitanos, y la potenciación del colectivo de los artesanos y artistas. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Suárez Zuloaga, presidente de la Fundación Zuloaga y director de España Fascinante, y a Margarita Rueda de Andrade, directora de la misma fundación. Buenas tardes y muchas gracias por colaborar con ENISA en esta entrevista. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Pues en primer lugar queríamos haceros una batería de preguntas cortitas que me podéis contestar cualquiera de vosotros dos, o ambos incluso, para conoceros un poquito, ¿no? Un lugar de España en vuestro recuerdo infantil. España, nuestro recuerdo infantil. Bueno, aquí en esta casa, en Santiago Echastal, por todas partes. Tenemos desde vestigios arqueológicos hasta pintura contemporánea, entonces, pues lo que es, además es un arte que es testimonio de una época, ¿no? Entonces, prácticamente hay 20 siglos, incluso más, porque hay vestigios arqueológicos de historia de España en esta casa, y yo desde siempre la he tenido alrededor. Y en mi caso, yo creo que un poco por la proveniencia de mi familia, de muchas partes de España, norte, sur, centro, todas partes, pues desde pequeña he visto muchos paisajes de España diferentes, he viajado mucho por el país y luego está mucho en el campo también, en el campo de pequeña, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo siempre está como bastante ligada al paisaje, diríamos, al paisaje y a sitios pequeños de España. ¿Tradición o modernidad? Las dos cosas. Es decir, nuestra modernidad, cuando te expliquemos, está basada en una reinterpretación y una renovación de la tradición. Es decir, usar la tradición como un activo, no como un lastre. Sí. Yo creo que no hay modernidad sin conocer bien la tradición. Todo lo moderno tiene un anclaje en la tradición y lo mejor de la tradición sirve para hacer la mejor modernidad. Émile Bernard, el ideólogo de los Nabí, el hombre que junto con Gauguin revoluciona la historia de la pintura, precisamente dedicó el resto de su vida para una reinterpretación de la tradición. Él, que rompió con la tradición, después de ese momento de ruptura, se dedica a reutilizar la tradición mirando hacia el futuro. Fue el mejor amigo de Ignacio Zuloaga, su compañero en París, en Montmartre. ¿Un lugar para vivir? Pues mira, nosotros tenemos una mezcla entre Guipúzcoa y Madrid y tenemos lo mejor de los dos mundos. Y así ha estado nuestra familia desde 1794. Nuestra familia sale de Eibar por una guerra, por la destrucción de Eibar, y desde entonces 8 generaciones de mi familia hemos ido y venido a Madrid y a París hasta el día de hoy. Yo diría que los sitios pequeños. Hay que volver al sitio pequeño. Es donde se tiene más calidad de vida, donde se puede tener una actuación concreta y real en la comunidad, y me gustan mucho los sitios pequeños. Vivir en un sitio pequeño. ¿Vuestro pintor favorito? Es muy difícil. Muchos. Mira, detrás nuestro tienes a muchos franceses, por ejemplo, de los amigos de Ignacio Zuloaga en París. Están el mismo Émile Bernard, están Cotet, están muchos. Nos gustan muchos. Yo ahora estoy muy obsesionada con Charles Cotet y con Raffaelli, 2 compañeros de viaje de Ignacio de París, y bueno, todo lo que leo sobre ellos me entusiasma. Y lo que veo, me gustan mucho cómo pintan. ¿Algún viaje que tengáis pendiente de hacer por España? Ahí, conocemos España de punta a cabo, pero bueno, nos queda algún sitio como La Palma, ¿verdad? Sí. Y El Hierro, nos queda en las pequeñas Islas Canarias. Es los únicos sitios
Nosotros tenemos más de 1000 lugares de España, ni más ni menos, en nuestras webs, pero reconocemos que nos faltan los sitios pequeños de Canarias. Sí. Muy aconsejables, ¿eh? Son maravillosos. Todavía nos faltan algunos, pero la verdad es que yo creo que yo diría que conocemos España como nadie. Como nadie, muy, muy bien. Tenemos 15.000 páginas sobre España. Una pasada. ¿En vuestro tiempo libre os gusta? No tenemos tiempo libre. No tenemos. Es todo lo mismo. Bueno, nuestra vida es una mezcla de constante trabajo y estudio agradable, porque nos gusta lo que hacemos. Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo es también nuestra pasión y nuestra forma de vivir, o sea, que también a veces hasta se mezcla con el tiempo libre, ¿no? No sabes a veces si estás en tiempo libre investigando o estás trabajando, a veces. Y por último, en esta primera tanda de preguntas, ¿qué os apasiona? Poner en valor lo pequeño y lo local y darle visibilidad digital a las industrias culturales y creativas, a los artesanos, a los artistas, a los pequeños lugares. Te sientes tremendamente gratificado por el agradecimiento, por el calor humano de estas personas y además estamos de alguna manera haciendo lo mismo que hizo Ignacio cuando recogió ese mundo agrario retrasado, preindustrial, que se estaba acabando y que él quiso recoger en sus cuadros. Nosotros no queremos que se acabe lo artesanal, no queremos que se acabe lo pequeño y lo local y por eso hace ya 10 años decidimos dedicar nuestras vidas y nuestro patrimonio a hacerlo viable y a trabajar juntos con mucha otra gente en este campo. A mí me apasiona, yo te diría muy concretamente, la artesanía y la moda española. Son mis dos pasiones y creo que hay muchísimo por hacer y muchísimo por poner en valor. Tenemos unos creadores muy importantes porque tenemos una gran cultura, ¿no? Mucho en lo que imaginar y inspirarnos, ¿no? Entonces, la artesanía española hay que luchar para que no desaparezcan los artesanos que hay, los gremios que hay, y luego la moda española está llena de profesionales más o menos de diferentes edades, muy jóvenes y más consagrados, que realmente merecen la pena. Hay que luchar por ello con mucha pasión. Muy bien, pues comenzamos un poco las preguntas un poco más metiéndonos en la materia y queríamos preguntaros, en el ADN de la familia Zuloaga está la innovación y el emprendimiento, como antes comentábamos antes de empezar. El más conocido quizás es es Ignacio Zuloaga, el pintor, pero efectivamente hay toda una saga de artistas y emprendedores en diferentes campos. ¿Cómo ha evolucionado hasta nuestros días y qué hacéis hoy en pro de la innovación y el emprendimiento? Bueno, históricamente Eusebio Zuloaga, con 23 años, el abuelo de Ignacio, en 1832 registra la patente número 80 de la historia de España, firmada por el propio rey. Es triste pensar que en 1832 solo hubiera 80 patentes, cuando había decenas de miles en Inglaterra. Y posteriormente, hizo otra más. Su hijo Plácido, el padre de Ignacio, registró 5 patentes. Su tío Daniel, el ceramista segoviano, pues trajo nuevas técnicas de fotoimpresión y también el uso de la pintura artística sobre cerámica. Ignacio no fue en sí mismo un emprendedor, fue un artista, aunque con su hijo montaba una fábrica de pinturas al óleo aquí en Zumaya, que llegó a ser la número 1. Y luego, posteriormente, nuestra familia ha estado en la fundación de FECSA, Fuerzas Aéreas de Cataluña, con la familia Marc, de Cerveza San Miguel, y otras muchas compañías. Nosotros hemos puesto en marcha, por ejemplo, varios negocios, una empresa de consultoría, hemos puesto también distintos, sobre todo Plan and Go y finalmente España Fascinante, que es nuestro buque insignia,
con la plataforma. Es decir, que hemos continuado y es fascinante que es la única en este momento plataforma y comunidad de moda lenta de slow fashion en España y artesanía, y que prácticamente es el 100% de lo que son los creadores de moda que están ahora mismo en las pasarelas, ¿no? Prácticamente la gran mayoría de los que están en la Asociación de Creadores de Moda están con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues nos hemos ido reinventando, y además aquellos negocios nuestros que hemos tenido históricamente en la familia, que nos han reinventado, como Jabón Lagarto y otros, pues han perecido, ¿no? Han acabado siendo vendidos o han acabado de mala manera, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la innovación y el emprendimiento pues es la manera de que una familia sobreviva y siga fuerte en el día a día. Luego retomaremos más adelante, a lo largo de la entrevista, retomaremos España fascinante y la plataforma de moda también, pero queríamos que nos contarais ¿cuál es la apuesta de la Fundación y cómo surge? Bueno, la Fundación Zuloaga es un proyecto que surge prácticamente a finales del 2007 y ya se legaliza en febrero del 2008. Es un proyecto que surge para defender una serie de valores. Bueno, habíamos tenido las circunstancias familiares que nos habían obligado a Ignacio y a mí, que estábamos, bueno, pues en nuestros asuntos, en nuestros temas familiares y profesionales, pues de alguna manera defender pues un patrimonio que entendíamos material e inmaterial importante, ¿no? Y entonces, al leer la vida de todos los Zuloaga, de las diferentes generaciones desde finales del 19, vimos que en todos se repetían una serie de valores, ¿no?, que eran los que habían guiado sus actuaciones profesionales y familiares en el tiempo, y que de alguna manera la habían consolidado como la familia de artistas, que no tenemos conocimiento de otra, con más generaciones de artistas innovadores internacionales en el tiempo, ¿no? Porque prácticamente su trabajo ocupa todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. Entonces, en ese ámbito y en ese mundo que ellos viven con tanta, tan especial y que les permite ser personas creativas, pues vimos que todos habían sido innovadores, siempre habían aprendido lo que había, la mayoría habían ido fuera a estudiar gracias a su vinculación con la Casa Real y volvían y innovaban. O sea, aprendían lo que hacían fuera los mejores, luego venían y ellos lo mejoraban, ¿no? Y eso se producía desde Eusebio, Plácido, Daniel, todos aprenden en Sèvres, aprenden con los armeros franceses, el Lepage, el armero de Napoleón III, y luego vuelven y mejoran, ¿no? Otro valor que vimos que repetían los Zuloaga constantemente es que eran muy cosmopolitas, eran personas que desde muy jóvenes estaban fuera, estudiaban fuera, sabían todos idiomas desde muy jovencitos, inglés y francés. El hermano de Ignacio, por ejemplo, Eusebio el mayor, con 14 años ya estaba estudiando ingeniero químico en Lieja. Todos salían fuera, ¿no? El padre de Ignacio, Plácido, desde muy joven ya estaba en los talleres franceses de armas aprendiendo. Entonces todos viajaban, claro, eso les obligaba a aprender una serie de idiomas y cultura con ello, y volvían, ¿no? Eran cosmopolitas. Otra cosa importante y que nosotros recalcamos mucho en nuestros hijos es que volvían y siempre iban, aprendían, estaban en el extranjero y siempre volvían. De alguna manera la vida de los Zuloaga siempre discurre en el mundo, en París, en ciudades europeas, en mucho Madrid, pero siempre acaban volviendo a Eibar. Unos nacen y mueren en Eibar, unos nacen en Madrid y mueren en Eibar, pero siempre vuelven a las raíces. Nosotros, 100 años después de no tener ninguna vinculación, no haber nacido en Eibar ninguno de nosotros, pues seguimos vinculados y con referencias en Eibar. Por ejemplo, mi suegro, que falleció hace poco, pues fue enterrado en Eibar, ¿no? Entonces, bueno, siempre es estar como muy pegado a la raíz, ¿no? Ese apego a las raíces para los Zuloaga es muy importante.
Otro aspecto muy importante y fundamental, que nosotros es una de las bases esenciales de nuestra fundación, es la colaboración, el valor de colaborar. Todos los Zuloaga siempre les vemos trabajando con los mejores de su época. Son amigos de los intelectuales más importantes, de los artesanos más importantes. Están siempre en el milieu más, diríamos, excelencia de cada uno, ¿no? De lo que les rodea, pero además un milieu muy transversal, ¿no? En el que hay un poco de todo, no solo artistas como ellos, sino también pues escritores, filósofos, pensadores, muchos amigos empresarios, muchos amigos en el extranjero, políticos. Entonces, de alguna manera, todos ellos siempre están colaborando y colaboran con los mejores, ¿no? Y esto es todas estas valores que hemos recogido de la familia, que se repiten en el tiempo, son los que la fundación, es una fundación basada en valores, trata de poner en marcha a través de nuestros proyectos. Y en este caso, por ejemplo, España Fascinante es realmente una clara manifestación, es el ejemplo perfecto de cómo estos valores de los Zuloaga se aplican en el siglo XXI. Hombre, yo te añadiría una cosa. A nosotros nos da mucho miedo el culto a la personalidad. Nos han criticado hasta muy recientemente, hasta el año pasado, es decir, hemos estado 10 años sin prácticamente dedicarnos a nuestros antepasados. Es decir, nosotros veíamos venir la catástrofe esta y la necesidad de la digitalización y de la colaboración, y hemos querido empujar todo lo que podíamos y nos parecía que realmente teníamos que dedicarnos a hacer cosas por la gente de ahora. Nos han dicho, nos decía, oye, ¿cómo es que os llamáis Fundación Zuloaga y no hacéis prácticamente ni exposiciones ni os dedicáis a cosas de los Zuloaga? Yo les he tenido que contestar, además con, no sé, me parece que no les has entendido, porque esta gente estuvieron en su época. No se dedicaron a adorar a sus antepasados, a decir qué buenos eran y a vanagloriarse y a considerarse estupendos, sino que estuvieron en la acción. Nosotros creemos que hay una serie de retos tremendos hoy en día y es a lo que nos hemos dedicado, ¿verdad? No a decir que y hacer exposiciones. Ahora estamos haciendo un gran libro con 20 autores, ni más ni menos, pero hemos tardado 10 años en ponernos a hablar de los antepasados y nos hemos dedicado a lo que creíamos que nos teníamos que dedicar, que es a ser útiles y a justificar que estemos aquí hoy en día con los recursos que tenemos y que hemos ido desarrollando. Se acaban de cumplir los 150 años de Zuloaga, como habéis comentado, de su nacimiento. Y si hoy levantara la cabeza, ¿qué diría de la España rural? Bueno, estaría tan preocupado como lo estuve en aquella época. Él era un hombre que no estudió. Me refiero a estudios formales. Él se pasaba las horas en el Louvre, sobre todo, porque él vivió 55 años en París, mirando los cuadros, y a su vez mirando los cuadros de otros pintores, y entonces verdaderamente tenía una enorme preocupación de que esa España desapareciera, porque estamos hablando de finales del 19, principios del 20, que es la masiva emigración del campo a la ciudad. Y es, sobre todo, como el ninguneo del mundo rural y la apoteosis de lo industrial y de lo cosmopolita. Y aunque él era una persona muy moderna y a lo largo de su vida lo demostró desde todos los puntos de vista, a su vez era una persona que tenía una compasión enorme hacia la gente marginada social. La mayor parte de los cuadros de la mitad de su vida, hasta el año 14 sobre todo, son cuadros de marginados sociales y de personas, sobre todo del campo, llenas de dignidad. Es decir, una cosa es ser pobre, e incluso ser una persona no valorada socialmente, y otra cosa es carecer de dignidad. Entonces, incluso las personas con deformidades, con peor vistas socialmente, él les dotaba de dignidad. Y nosotros creemos que la dignidad es la clave del asunto y pensar que lo pequeño y lo local tiene un valor. No es que se vayan los más listos a las ciudades y se queden los menos capaces en los pueblos, Eso no es así. A las ciudades a veces va la gente que realmente se creen o no quieren suficiente lo que tienen, porque se vive muchísimo mejor en un pequeño pueblo dentro de tu comunidad y sacando partido de sus recursos que igual en un bloque de hormigón
sin ningún tipo de perspectiva, sin conocer a tus vecinos, sin arraigo, sin cooperación, sin sentirte parte de una comunidad. Entonces yo creo que él estaría tan preocupado como nosotros estamos por la situación de la España vaciada y en general de todo lo que está alrededor de lo local, lo artesanal, la gastronomía, las pequeñas empresas, lo local. Está claro que el tema de la España vaciada no es algo que nos acabemos de inventar, sino que realmente ya viene de atrás, ¿no? Como has comentado, y ya había entonces gente preocupada por todo esto y también seguimos viendo los efectos, ¿no? que día a día se producen en el mundo del campo, ¿no? Especialmente. Había una necesidad en aquella época de encontrarse, sobre todo en Madrid. Si te fijas, toda la gente de la generación del 98 y del 14 se encontraban en los mismos cafés, en las mismas redacciones de periódicos, y tenían un encuentro y era necesario físicamente estar juntos. Hoy en día, la gente que nos dedicamos al pensamiento y que escribimos en los medios y que escribimos libros, estamos en sitios muy separados. Nosotros les reunimos aquí, nosotros reunimos a mucha gente y de distintas partes del mundo en Santiago Echea para hablar y para hacer cosas juntos. Pero la mayor parte del tiempo nos hablamos por Skype, nos hablamos por teléfono, por correos electrónicos, estamos en grupos de WhatsApp. Entonces, en aquella época era imprescindible estar en las ciudades. Hoy en día no, nosotros pasamos la mitad del tiempo en Zumaya y la otra mitad en Madrid y estamos completamente conectados. Ahora estamos hablando contigo que estás en Madrid sin ningún tipo de cortapisas. Entonces, hay que sencillamente desterrar por completo que existen esas desventajas que existían en otra época para ser creativo en un lugar pequeño. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hay de...? Ya has empezado un poco a tocar el tema de lo que hoy en día se puede hacer en el ámbito rural, ¿no? ¿Qué hay de innovación y modernidad en ese mundo? ¿Qué valores aporta y cómo creéis que se puede frenar la despoblación? Bueno, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchísimo más dinero del que se dice, tanto en las diputaciones como en los ayuntamientos y en muchas de las organizaciones relacionadas con lo pequeño y lo local. Lo que pasa es que se usa muy mal, y lo digo taxativamente. Es decir, vemos muchísima gente cruzada de brazos, muchísimas rutinas e inercias a la hora de gastar el dinero público, que debería de gastarse con muchísima más responsabilidad, en beneficio de los últimos usuarios, que son las pymes locales, y luego hay un déficit digital impresionante. Nosotros hemos llegado a ofrecer, y hemos hecho algunas, cursillos para alcaldes, porque tienen que ser los alcaldes los directores de marketing de sus pueblos, y para su gente, para explicarles cómo hacer eventos suficientemente atractivos, en qué fechas, cómo cooperar, cómo conseguir patrocinios y luego cómo lanzarlos al ciberespacio y usar redes. Y es que algunos es que ni vienen, aunque se lo hagas gratis, ¿no? Hay muchísimo victimismo y gente quejándose que luego no utilizan las oportunidades que se les dan. Entonces, en ese sentido, hay mucha responsabilidad también en el destino. Luego conocemos otros muchos alcaldes y líderes cívicos y gente artesana que nos piden ayuda y que les vemos empoderados, les vemos energizados, les vemos fuertes y desde luego estamos totalmente y les ayudamos gratuitamente, les asesoramos, les conectamos con otra gente, pero hay muchísima gente con victimismo y pasividad. Y bueno, sí, con eso creo que he resumido un poco lo que... Podría estar horas hablando del asunto porque nos preocupa muchísimo, y nos duele mucho lo que estamos viendo porque, claro, hay mucha gente que sí que se esfuerza en hacer cosas. Y no se corre el riesgo de morir de éxito, quiere decir, si de repente imaginemos un pueblecito perdido que no se conoce mucho pues su potencial cultural o artístico y de repente que aparezcan una marabunta, ¿no se corre también ese riesgo por otra parte? Sí. Yo he escrito bastante sobre el tema de turismo antisocial, aquí en los periódicos de aquí del País Vasco. Efectivamente puede haber abusos, pero desgraciadamente lo que no se hacen es tomar medidas valientes de evitar
aquellos tipos de turismo antisocial. Es decir, si tú vas a un sitio y vas a perturbar su paz y vas a suponer vas a dejar basura, y si vas a hacer una agresión paisajística porque vas con una mole de vehículo y te colocas en mitad de la plaza o en un mirador y bueno, pues esto es contra lo que nosotros estamos. Tenemos que hacer que la gente que vaya a un lugar se deje dinero en ese lugar. Deje dinero, gaste dinero y permita que durante el resto de la semana vivan y sostengan sus servicios públicos los habitantes de ese lugar. Es decir, hay que pagar el precio completo de la experiencia de entrar en un sitio exquisito. Y tenemos que acostumbrarnos a pagar. Hay que acostumbrarse a pagar por un museo, hay que acostumbrarse a pagar por una cerámica, hay que acostumbrarse a pagar por un alimento orgánico. Y si no, no lo uses, pero no lo degrademos. Porque está claro que esos lugares pequeños y exquisitos que tú mencionas hay que protegerlos. Y hay que proteger a quienes los guardan, a quienes están todo el año allí y pagan con sus impuestos los servicios cotidianos de esos sitios. Quería también que nos comentarais con esa relación que tenía Zuloaga precisamente con los más desfavorecidos, con los marginados, cómo trabaja y si trabaja la Fundación también un poco en ese campo, ¿no? Si está orientada también a ese trabajo y hay una preocupación social. Bien, nosotros tenemos una comunidad dentro de España Fascinante que es una red social que se llama Solidaridad Fascinante, ¿no? Y es una comunidad en la que estamos constantemente dando noticias y contando acciones de diferentes organizaciones sociales, medioambientales. Entonces es una manera de colaborar a hacer comunidad y que esa comunidad traslade sus preocupaciones, sus historias, sus noticias, campañas incluso. Entonces, en ese sentido, diríamos que esa comunidad específica, bueno, pues es la que más trata del asunto. De todas maneras, yo creo que nuestro proyecto en general es totalmente solidario, porque de alguna manera el trabajo que estamos haciendo de poner en valor cosas pequeñas desde los alimentos, las fiestas, las artesanías, todos esos directorios de productos que tenemos en España Fascinante en nuestras diferentes páginas, todos esos lugares con sus historias, con sus leyendas, de alguna manera es un proyecto, yo diría, muy social. Porque estamos colaborando con nuestras mejores ganas y con el uso de la tecnología a poner en valor lo mejor de los lugares, lo que son, sus historias, lo mejor que tienen, ¿no? Entonces, en este sentido, considero que España Fascinante es un proyecto social. También hay una cuestión que es el tema de los gitanos. Nosotros tenemos en mi familia una relación con los gitanos pues desde hace ya 3 generaciones. Ignacio y también Daniel les pintaron, les dignificaron y mantenemos una relación muy estrecha con las organizaciones gitanas y tenemos, yo creo, la principal colección de arte sobre los gitanos que hay en este país y una estrechísima relación con cualquier tipo de evento relacionado con los gitanos, ¿no? Es un colectivo muy, bueno, pues el que estamos muy unidos. Queremos que nos habléis de la plataforma Es Fascinante. ¿Qué es la moda lenta? ¿Qué es la moda lenta y qué relación tiene con las industrias culturales y creativas del mundo rural? Bien, bueno, vamos a ver. Es Fascinante es una plataforma transaccional que surge para dar lugar y cabida a creadores de moda y accesorios de productos made in, made by Spain. Cuando mi hija Valentina, que es la líder del proyecto, volvió de estudiar y trabajar en Gran Bretaña, estuvo en Londres bastante tiempo, casi 6 años, pues nos dimos cuenta, entonces en ese momento empezaba este movimiento de moda lenta europeo, del poco conocimiento que había entre nuestros conocidos de las propias marcas y accesorios españoles, ¿no? Amigas suyas o mías eran capaces de decir 2 o 3 como mucho, marcas de moda lenta. Entonces, es verdad que el fast fashion
a través de nuestros grandes grupos Inditex y Mango, pues estaba encima de la mesa y es un orgullo nacional. Pero todo el mundo, todo lo que es la moda lenta, que ha hecho mucho hincapié en el tema de sostenibilidad y de no agresión al medio ambiente, porque la moda lenta tiene muchas facetas, pero una efectivamente es el tema de sostenibilidad y medio ambiente, pues todavía no estaba puesto encima de la mesa. Entonces esta plataforma surge hace 2 años, en el 2018, ahora vamos a hacer 2 años, y entonces hemos aglutinado a todos esos creadores. ¿Moda lenta qué es? Moda lenta es, ahora ha habido una campaña que hemos hecho en un proyecto Madrid es Moda, con el Ayuntamiento de Madrid, los creadores de moda de ACME, lo que es una asociación profesional de creadores de moda de España, cada uno definía qué es moda lenta, y ha sido interesante porque cada uno decía un aspecto, ¿no?, de la moda lenta que a él le interesaba más, pues desde creaciones limitadas, artesanía en el trabajo, la puesta en valor de lo artesano, el trabajo artesano lento, luego otros hablaban de piezas atemporales, importantísimo, piezas que duran en el armario incluso generaciones, incluso que se pueden heredar, incluso que se pueden revender, todo el tema del reciclaje. Bueno, pues moda lenta engloba todos esos conceptos, un poco parece de abuelas, ¿no?, un poco antiguos para mí, pero que en este momento están cogiendo una gran... la gente estamos cada vez más concienciados, ¿no?, de la importancia de ser sostenibles, de no agredir el medio ambiente y de valorar y de hacer un consumo responsable. Yo creo que estamos en una sociedad que ya no nos interesa tanto tener tanto en el armario que ya no nos cabe, sino tener esas pequeñas piezas, esas cosas que te pones tanto y que siempre que te las pones te gustan, esas piezas que a lo mejor tú cogías a tu abuela o a tu tía, que yo lo hacía con mi tía y con mi madre, y que algunas las tengo en mi armario, ¿no?, y que duran en el tiempo porque tienen una calidad, ¿no?, porque están bien construidas, porque los materiales son buenos. Bueno, entonces todo esto es lo que defiende Es Fascinante, y la verdad es que tenemos ahora un proyecto pues muy vivo y que Valentina está llevando a cabo una fuerza impresionante. ¿Tiene una conexión con el mundo rural esta lenta? Pues sobre todo por el tema de la artesanía, porque claro, cada vez estamos mirando más, por ejemplo, uno de nuestros diseñadores, Leandro Cano, pues teje las piezas, se las hace, por ejemplo, hace un jersey. Ese jersey es único, pero es que ese jersey se lo ha hecho la abuela de su abuela con sus amigas en el corrillo que hacen en su pueblo de Jaén. Es decir, la moda lenta tiene tanto que ver con la artesanía rural, tanto que ver con poner en valor todas esas talleres de costura, todo ese punto, todo ese punto de cruz que se está perdiendo, por ejemplo, en el País Vasco, que yo ando loca buscando a alguien que haga todavía punto de cruz, que ya no encuentras, ¿no? Entonces, claro, la moda lenta, efectivamente lo que pone en valor es la artesanía del lugar, la artesanía de lo pequeño. Ojalá la moda lenta sirva para que no desaparezcan todos esos talleres artesanales. Uh-huh. A Ignacio Zuloaga se le denominaba el pintor de lo español. ¿Qué es lo español? Es lo plural, es lo auténtico, es lo fascinante. Nosotros le hemos puesto el apellido fascinante a casi todas nuestras comunidades, y es porque realmente, si te pones a mirar el imaginario mundial, son muy numerosos los personajes de ficción, los personajes históricos, la música, la gastronomía, el arte español, que para un país pequeño, periférico, con unos recursos naturales escasos, porque tiene una orografía muy difícil y es un país además con una historia un poco atormentada, es imponente el impacto mundial. Realmente España es cultura y es tradición y es fascinante. Entonces realmente esa es la cuestión. Está ahí. Lo que pasa es que en general los españoles hemos sido muy malos vendedores de lo que somos, porque como hemos tenido tantas dudas acerca de nosotros mismos, esta falta de certeza y de certeidad, de cierta certeidad, pues nos está lastrando, ¿no? Los que hemos trabajado mucho en el extranjero
y nos hemos movido por el mundo, sabemos que tenemos una excelente recepción en todas partes. Y Ignacio, yo creo que fue una persona que fue muy auténtico, fue muy español y fue por el mundo sin ningún tipo de complejos, tratando a la gente con naturalidad y normalidad, ¿no? Y eso es yo creo que es la clave un poco de todo esto, ¿no? Casi me has contestado la pregunta que te iba a hacer ahora, que era si Ignacio Zuloaga consiguió hacer marca España pese a tantos detractores como tenía, ¿no? Sí, bueno, él fue considerado traidor y mal español, sí, efectivamente, él fue excluido de la Exposición Universal de 1900, la cuestión Zuloaga, y efectivamente el gobierno, y además los dos gobiernos que había de turno, pues le tenían en el ostracismo, ¿no? Y fueron un grupo de escritores que luego se llamó Generación del 98, que lo utilizaron como ariete para criticar al gobierno. Eso es así, pero con el paso del tiempo, esa visión de que el pintor tenía que ser una especie de cónsul con paleta y de propagandista de las bellezas de España, se pasó. Y esa España un poco, pues si quiere decirse dura, porque está claro que al gobierno le gustaba Sorolla, y le gustaba pues, las playas y los burgueses y la opulencia, no les gustaba aquella otra España. Yo entiendo, y nosotros, la Fundación Zuloaga y todos los historiadores que están con nosotros, entendemos que le molestase al gobierno, porque después del humillante Tratado de París de 1898, ¿no? La derrota, ¿no? Pues que esos cuadros tuvieran un éxito tan tremendo en el mundo, pues le hacía daño a la marca España, ¿no? Entonces, nosotros lo admitimos, y es así, ocurrió, y pues no daba una visión. Lo que hacía era que gente que nunca hubiera venido, pues por ejemplo Rodin, el pintor Rodin, Cotet, muchos otros franceses, vinieron a España porque España no era como Francia. Había un hispanismo y una hispanofilia, y había una búsqueda de la autenticidad de lo primitivo. Pero este fenómeno no se produjo solo en España, Había una banda negra que en Francia hizo lo mismo con Bretaña. Bretaña era a los franceses lo que Castilla era al País Vasco y de Madrid, ¿no? Una zona primigenia, auténtica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente nosotros reconocemos que no ayudó a la marca España Ignacio, aunque sí interesó a muchos intelectuales y artistas del mundo entero por nuestro país, y vinieron y viajaron a nuestro país y luego lo recogieron en sus obras, ¿no? Sí. Y yo creo que en el sentido quizá de que Ignacio es el último gran pintor de la escuela clásica española, de su pasión por Goya, por Velázquez, por Zurbarán y por el Greco, de alguna manera sí trasladó al mundo, ¿no? Porque es un pintor enormemente internacional, lo que era la excelencia de nuestra pintura, ¿no? Nuestra forma de mirar el mundo a través de la pintura, y ese reconocimiento que él tuvo como en su estética, de recoger toda la tradición española, la mejor tradición española, y traerla a su momento, pues en ese sentido yo creo que sí que fue un gran embajador de la cultura española en el mundo. Uh-huh. Bueno, pues estamos ya casi al final de la entrevista. He hablado al principio del portal de España fascinante. Coméntanos un poco qué sentido tiene este portal y qué es exactamente. Bueno, es la democratización de la comunicación, es decir, ponemos unos recursos y unas capacidades importantísimas, somos la mayor plataforma digital de España, desde luego como redes, tenemos 50 redes con más de 3,2 millones de seguidores y unos inigualados, no existe nada igual, no solo en España, sino en ningún otro lugar. Luego tenemos 4 webs divulgativas en español, inglés, francés y chino, con más de 5 millones de visitantes únicos. Solamente tenemos por delante a las multinacionales, es decir, todas las demás, pues Repsol, el mismo Tour España, Minube, todas esas están muy por detrás de nosotros. Tenemos además en chino 4 redes sociales y una web en China con todos nuestros recursos. Somos los únicos que tenemos comunidades de personas organizadas por temas, por idiomas
y por territorios, es decir, nosotros tenemos Euskadi fascinante, Aragón fascinante, Castilla-La Mancha fascinante, es decir, las tenemos por territorios, España fascinante, claro, también, tenemos por temas, y tocamos la náutica, los alimentos, el wellness, pues, bueno, infinidad de temas, y luego estamos en 8 idiomas, es decir, nosotros tenemos redes en japonés, en ruso, en italiano, y tenemos esa capacidad de llevar contenidos en bajísimo coste, es decir, nosotros igual somos capaces de dar 1 millón de impresiones por 2.000 euros, por decir algo, no siempre, y somos capaces de llevar a un pequeño pueblo de la sierra de Guadarrama, pues a China o a Australia o a Nueva York, porque tenemos unos 450.000 usuarios extranjeros, ¿no? Y además de esta parte divulgativa, pues tenemos también la única gran plataforma transaccional, que es fascinante, de temas de moda y artesanía española. Es decir, que somos una gran cantidad de recursos y capacidades que además nunca se venderán. Aquí detrás hay una fundación, aunque tenemos empresas instrumentales, esto no se venderá nunca, y que de una manera indefinida vamos a dedicarnos a propulsar, a impulsar, a poner en valor todo aquello que sea interesante para el mundo entero, no solamente para España, para el mundo entero, ¿no? Igual nos pasa con Es Fascinante, están comprando moda española desde Australia hasta Rusia y desde Chile hasta China. Estamos vendiendo en el mundo entero modas, bolsos, complementos españoles, ¿no? Y bueno, pues tenemos estos recursos, estas capacidades y estamos siempre buscando gente con la que colaborar. Colaboramos desde Patrimonio Nacional hasta la Unión de Actores, desde Basquetour hasta pequeños pueblos de Segovia, con todo tipo de organizaciones, también con ONGs y muchas empresas, algunas multinacionales. Entonces, bueno, somos una gente sin prisas, que estamos por el largo plazo, que disfrutamos mucho de lo que hacemos. Nos sentimos muy afortunados de haber encontrado una misión en la vida y estar acompañados de tanta gente excelente, ¿verdad? Estamos rodeados de gente extraordinaria y bueno, estamos muy inspirados sobre todo en las actuales circunstancias, aunque nos duele lo que nos cuentan y lo que nos piden la gente, pero estamos esperanzados y energizados y la verdad es que cada mañana nos levantamos con una ilusión enorme de hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues llegamos al final de esta entrevista y queríamos haceros la pregunta: ¿Spain is different? Ignacio, sí, afortunadamente Spain is different. Es una enorme suerte que tengas una identidad reconocida mundialmente y un imaginario tan potente que tiene que ser una fuente de riqueza y de empleo para gente por todas partes, porque cada pueblo de España tiene una idiosincrasia, es decir, esta orografía tan variada, esta riqueza idiomática, cultural, histórica, etnográfica, que hace que en 20 kilómetros parezca que estás en países distintos, porque realmente es único, esto es algo que no se encuentra en otros estados con una orografía difícil como Suiza, es decir, en Suiza no hay ni remotamente la gran diversidad, hay una diversidad lingüística, pero no tienen la diversidad cultural desde todos los puntos de vista, incluso climatológica, tan grande que hay en España. Entonces, desde luego que es diferente y es fascinating, y es fascinating. Y debe de ser una fuente de empleo, de riqueza y de orgullo, porque lo que no te produce orgullo, lo que no quieres, no lo defiendes y no le sacas partido. Entonces debería nosotros uno de los problemas que vemos es que la gente no conoce lo que tenemos y por eso no le saca partido. Yo diría que desde luego España sí es un país diferente, es un país con tal riqueza cultural, con una historia tan potente, con una serie de culturas regionales tan sólidas y con tanta base social, que realmente es que es un país que tiene un imaginario, que tiene una fuerza, que tiene una pasión, una vehemencia. España es un país
es de los grandes países del mundo, ¿no? Y desde luego es un país grande porque lo pequeño es muy importante, porque lo pequeño tiene mucha fuerza. Pues millones de gracias, ha sido un rato, la verdad es que estupendo el escucharos, el conocer un poco más de lo que la Fundación Zuloaga hace y cómo trabajáis, y esperamos, no sé de qué manera, pero podernos encontrar en algún otro momento. Ojalá. Muchas gracias. Tendrás que entrevistar a la siguiente generación, que son los tractores. Los tractores y ahora los que lideran. Los que lideran, sí. Ignacio y Valentina. Marta, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.